amigos? Muy buenas tardes. Soy Iraida Villasmil y gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares en este esfuerzo que hago todas las tardes con todo el equipo de producción, pues, de compartir y de alguna manera conversar con ustedes estas realidades políticas que nos envuelven, porque de eso que se trata, porque pasa lo que pasa, amén del esfuerzo que hago de que ustedes conozcan las cosas interesantes, bonitas también que suceden en la ciudad y los aportes de tanta gente que nos van cambiando la vida. Pero hay una realidad que no podemos obviar, unas circunstancias que nos están llevando pues a involucrarnos con manera más responsable ante el destino de un país que todo el mundo se lamenta, porque la realidad es que mucha gente se lamenta ver a Venezuela como estamos, ¿no? Una diatriba muy lamentable. No se está trabajando en las cosas que se tienen que trabajar, yo lo tengo que decir, a mí me da tristeza que la distracción venga por otros temas que no son de interés, digamos, para el mejoramiento y el progreso de un país que está estancado, pues lo dicen todos los indicadores, el Banco Central irresponsablemente, porque son unos irresponsables, todavía no sacan ningún tipo de indicadores importantes, el tema de la inflación, de los índices. Entonces la inversión no viene ni vendrá bajo esos esquemas y bajo estas realidades. Y lo cierto es que a partir de este mes de abril ya nosotros empezamos a cobrar el petróleo al precio real de baja de 40 y tanto. Por cierto, el único que paga cash y constantemente es Estados Unidos, que yo digo que si el gobierno tiene tanto que decir, pues bueno, que no le venda petróleo y ya está, y definan, pero este doble discurso moral no va, porque aquí es el único que nos compra todos los días, cada día menos, eso hay que decirlo también, porque todos estos convenios que ha hecho el gobierno nos deja sin posibilidad de mucha maniobra, amén del deterioro que hay con la explotación del petróleo en el país. Pero lo cierto es que el único país que nos paga todos los días y la tin suena, la cajita todos los días suena, es el gobierno americano. Pero bueno, vamos a estar repasando porque además quiero comentar con ustedes lo que está por suceder en las Cumbres de las Américas en Panamá, que va a estar muy interesante. Yo voy a estarle haciendo mucho seguimiento porque indudablemente que va a ser un escenario interesantísimo, sobre todo en el ámbito internacional, para seguir algunos países, como lo van diciendo, que la participación de algunos expresidentes, 21 expresidentes ya anunciaron que van a estar allá, expresidentes iberoamericanos, además denunciando la alteración democrática que hay en Venezuela, el tema de los presos políticos, el tema de los exiliados y el tema de estas realidades que solamente otros personeros de otro país pueden tocar, porque aquí a nosotros o nos ponen presos o nos persiguen. En la tarde voy a estar conversando con un joven concejal, amigo, dirigente de Primero Justicia. Jorge, es un gusto de verdad tenerte. Bueno, ya vas viendo el macro de la introducción de lo que estamos haciendo, ¿no? Sobre todo por el reto que hay ante una cumbre que indudablemente va a dar mucho que hablar por el momento político que viven, no solamente Venezuela, muchos países. Tenemos que hablar de la situación de México y de otros países latinoamericanos que están enfrentando retos y circunstancias. E indudablemente, pues, el plan, y eso lo vamos a dar para después, el momento político electoral ante un gobierno que nos sigue distrayendo con otros temas. Y bienvenido, Jorge, un gusto tenerte. Bueno, no, a ti, Iraida, gracias por la invitación, porque ciertamente este es un país donde cada día suceden tantas cosas de qué hablar, que hay veces que es difícil priorizar dentro de todos los problemas y de las tantas cosas que pudiéramos decir, cuáles serían los temas que podamos abordar. Y sin lugar a dudas el gobierno siempre ha intentado, desde que comenzó, a entretenernos con alguna campaña, alguna excusa, o siempre el responsable o el culpable de lo que está pasando en el país es otro. Hoy pues tenemos una campaña prácticamente nacional, incluso publicitaria, con respecto a un decreto de Estados Unidos, cosa que desde el primer momento dijimos que no estamos de acuerdo con la injerencia de ningún país, porque así como no estamos de acuerdo con la injerencia de Estados Unidos, tampoco estamos de acuerdo con la injerencia cubana, que está desde hace mucho tiempo en Venezuela, la injerencia iraní, la injerencia china, y tantas áreas estratégicas que en este momento en el país están en manos de extranjeros, y tenemos esa doble moral que tú mencionabas, porque entonces sí cuestionamos al imperio americano, pero estamos entregados al imperio chino.
Y eso al final es una doble moral. Y el imperio cubano también, porque los cubanos... bueno, ahí no sería imperio, pero sería también a los cubanos. Y ahí es donde ve uno la doble moral. Es hablar también de soberanía, una campaña en defensa de la soberanía. Soberanía es que en Venezuela haya leche. Soberanía es que en Venezuela haya carne. Soberanía es que en Venezuela la gente no esté haciendo cola para esperar ser operado porque no hay ni siquiera gasa en los pabellones y en los hospitales venezolanos. Eso sí es hablar de soberanía. Pero además de que han sido totalmente incapaces de resolver el problema del abastecimiento de alimentos, también son incapaces de detener la extracción de alimentos hacia Colombia, la extracción de gasolina hacia Colombia, y de esa soberanía no se habla. Estamos en un gobierno que es militar, y lo único que aspirábamos los demócratas, los civiles, de tener aunque sea un gobierno militar, era tener soberanía, era tener garantizadas las fronteras de este país. Y ni siquiera las fronteras en este país, en este momento, están siendo custodiadas y están siendo resguardadas. Y lo decimos con dolor, porque a nadie le gusta que el petróleo venezolano y la gasolina venezolana esté en este momento en Colombia, en Cuba, en Nicaragua y en tantos países latinoamericanos. Eso sí es traición a la patria, eso sí es traición a la soberanía, pero este gobierno se encarga de hacer publicidad, campaña para tapar los problemas de los venezolanos, y somos los venezolanos los que ya sabemos que este gobierno, así nos diga lo que diga, no va a tapar la dura crisis que hay en Venezuela, porque la única guerra económica es la guerra económica que estamos viviendo todos los venezolanos y los bolsillos de los venezolanos todos los días. Vamos a comerciales y venimos con más en la tarde, y a ustedes les pido que no se retiren porque vamos a estar conversando y hagan sus preguntas, que siempre le damos cabida a sus inquietudes. Ya venimos. Bueno, amigos, aquí seguimos en la tarde de hoy. Yo encantada de tenerte, Jorge, de verdad, porque estamos una semana después de haber vivido la Semana Santa y de muchas realidades y temas, ¿no? Yo me voy a abstraer del único tema que parece que es importante el gobierno, que es la Carta Obama, como si eso fuera a resolvernos las duras realidades que vivimos, ¿no? Lo cierto es que el gobierno tiene que enfrentar, y ya parece ser que es una realidad, aunque no terminan de definirlo, y aquí tengo la noticia del aumento de la gasolina. O sea, fíjate tú que se estaba esperando en estos días, pues que ya tenían lista la declaratoria, se espera que entre 2 y 4 bolívares se fijara el precio de la gasolina. Pero no ha habido ningún pronunciamiento, da la impresión de que tiran las cositas así como para ver cómo reaccionamos, pero hay una realidad ante el valor de la gasolina. ¿Qué estimas tú, qué has recogido tú en los escenarios pues en los que se mueven ustedes? Y sobre todo, yo siento que la gente está preparada para entender, oye, que nosotros no podemos seguir pagando menos de una locha por un bien tan importante. ¿Cuál es tu visión de eso, Jorge? Bueno, en primer lugar hablaste del decreto Obama. Yo creo que es necesario solidarizarnos con todos los empleados públicos que en estos momentos están siendo hostigados. Las denuncias vienen de todas partes. Ay, sí, qué horror. Es una obligatoriedad firmar contra un decreto en el que tú, pues lamentablemente violando pues los derechos humanos, los derechos laborales de los trabajadores, tengan que estar obligados a firmar. Se jactan de decir que tienen casi 8 millones de firmas, pero resulta que tenemos 3 meses sin recibir la cifra oficial del Banco Central de Venezuela sobre la inflación. Correcto. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener la cifra de 8 millones de firmas cuando tú tienes 3 meses que no publicas las cifras de inflación en Venezuela? Eso te habla de un gobierno totalmente irresponsable, de un gobierno que sencillamente utiliza las cifras para manipular, para hacer campaña, y nuestra solidaridad con todos los trabajadores públicos de este país para que se sientan apoyados por la alternativa democrática y sepan que esto es lo que estamos tratando de cambiar precisamente, y de que trabajemos en un gobierno que sea para todos por igual y que no se esté persiguiendo a la gente por pensar distinto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jorge, y fíjate que ayer yo publicaba un tuit que salía de la cuenta del presidente, ¿no? Vamos hacia el camino de la paz y tal, ¿no? Y yo decía, pero qué manera tan hipócrita de manejar una realidad cuando todos estamos llenos de denuncias y de que todos sabemos lo que está pasando. Pero más
importante es saber los indicadores y los índices, cifras que determinarían el tema de la inversión, que determinarían el tema, por ejemplo, de dónde hay que apalancar el tema productivo del país. O sea, uno a veces siente que el gobierno no está haciendo las cosas tan fuera del escenario. Parece que ellos prefieren seguir por este camino, empobreciendo a la gente, creando esta sensación para que muchos jóvenes se vayan del país. O sea, de verdad, una cubanización como nunca antes vivida, Jorge. Y las decisiones como la subida de la gasolina en stand-by, esperando el momento. Bueno, la diferencia de Cuba con Venezuela es que nosotros no nos fuimos, y eso es lo que más le duele al gobierno. Nosotros no nos rendimos, ni nos vamos a rendir, al contrario. El gobierno se ha conseguido con un país que tiene una conducta democrática, que ha abusado de nuestra paciencia y de nuestra nobleza, pero creo que nosotros, si algo hemos demostrado durante toda esta lamentable páginas que se están escribiendo de la historia de Venezuela, es que se han conseguido con un país aguerrido que siempre está resistiendo lo que un gobierno con tendencias autocráticas quiere implantar. Y con respecto al tema de la gasolina, lamentablemente los expertos dicen que con este proceso inflacionario que se está viviendo en Venezuela, cualquier ajuste de la gasolina es insignificante para el gran hueco fiscal que hay en Venezuela hoy en día. ¿Por qué te lo digo? Porque mientras tienes una inflación, el dólar CIMADI en este momento está por más de 190 bolívares. Si se ajusta el precio de la gasolina a los niveles adecuados, pero la inflación continúa, en 3 meses tú tienes que volver a aumentar la gasolina. Porque la proporción en la que la inflación va en este momento en Venezuela es tan alta que cualquier ajuste que se le haga al precio de la gasolina puede terminar siendo insignificante y en 3 o 6 meses tienen que volver a hacer otro ajuste. Por lo tanto, mientras no controles la inflación, cualquier ajuste de la gasolina incluso puede ser una medida insignificante, hablando económicamente, frente a la grave inflación y a la devaluación que estamos viviendo los venezolanos hoy en día. La realidad apunta a que los retos que tenemos o los escenarios que estamos por vivir son muy fuertes. Yo estoy por traer a gente del sector ganadero que están muy preocupados con el tema de la carne. O sea, imagínate tú que ayer me decían el tema de las proteínas en este país va a ser una dura realidad. No va a haber proteínas que servir en la mesa. Proteínas cuando hablamos pollo, carne, lo que son proteínas, ¿no? Y el plan de toma de tierra sigue desmontando el aparato productivo de leche y carne por sembrar yuca, ñame y plátano, que acaba con los sembradíos. Ayer me lo estaban denunciando. Y frente a eso no vemos un gobierno tomando medidas y tomando decisiones. Vamos a comerciales, venimos con más en la tarde, y ustedes les pido que no se retiren.